Hola, soy Fausto Flucker. Deseaba compartir con ustedes acerca de Semana Santa, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, desde el domingo de Palmas, la entrada triunfal a Jerusalén, hasta el domingo de Resurrección, el día en que hemos de exclamar con todo el corazón: Jesucristo vive, Jesucristo no está muerto, Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente, Él ha resucitado. ¿Cómo fueron los últimos días de la vida de Jesucristo aquí en la tierra? El domingo de Ramos, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Y fue ese domingo de Ramos, en su entrada triunfal a Jerusalén, donde empieza su última semana. Poco antes de entrar a Jerusalén, se enfrenta ante su destino por el cual propósito vino aquí a la tierra. Con firmeza Jesucristo dijo: vayan a la aldea y cuando vean a un burro amarrado, indómito, esto quiere decir que nadie haya montado, desátenlo y me lo traen. Si alguien pregunta, digan: el Señor lo necesita. Qué distintas serían nuestras vidas y nuestra historia si pudiéramos entender y aceptar ese mensaje, al igual que los discípulos, obedeciéndole. Hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Jesucristo puede hacerlo todo, sin embargo nos da el privilegio de tomarnos en cuenta y nos dice: ve, anda, lleva, trae, quita, da. Lo que Cristo pide de nosotros es una cabalgadura tranquila, firme y humilde. Un pollino dispuesto a obedecer, más que un caballo veloz y arrogante. Los fariseos, asustados de oír tanta expresión de alabanza cuando Jesús hacía su entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre ese pollino, le pide que los haga callar. Y él dice: si ellos callan, las piedras gritarían. Es importante recordar que la alabanza no es un grito de la garganta, sino una expresión profunda del corazón. En la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el corazón de todos estaba agitado, emocionado, diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana quiere decir: sálvanos ahora, sálvanos ahora. La entrada triunfal de Cristo a nuestros corazones implica el que ha de producir un cambio en nuestras vidas, un cambio en que Él nos ha de salvar, de perdonar, de cambiar, de transformar. Hosana. El día lunes, cuando Jesús entra al templo, lo encuentra convertido en un mercado, diríamos. Y él, con gran indignación, toma un látigo y lo usa contra los que olvidaron que el templo de Dios es la casa de oración y no una guarida de ladrones, dijo Jesús. En nuestras propias vidas hay muchas cosas que sirven más de estorbo que otra cosa. La gloria de Dios desea manifestarse en nosotros, pero hay impedimentos debido a ello. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y muchas veces cuando usamos nuestros cuerpos lo usamos como si fuera algo que está en el mercado de venta, o estamos viendo el de participar en el intercambio de algo por ganancias. Usemos nuestras manos en aquello que agrada a Dios, nuestros ojos en ver las maravillas de Dios, nuestra boca en bendecir a otros y mostrar el amor de Dios al prójimo con palabras de bondad y de cariño. Nuestros pies sean usados para llevar el evangelio y visitar enfermos y necesitados. El día martes el Señor vuelve al templo y cuando Cristo entra en nuestras vidas quita todo lo que estorba y nos sale hasta que todo esté de acuerdo a su voluntad. El Señor se queda con nosotros para que podamos enfrentar los ataques del enemigo. Qué linda enseñanza cuando vemos que Jesucristo nos da unas lecciones importantes cuanto a aquellos que nos quieren tender trampas. Así como los fariseos que le tendieron trampas al Señor Jesús, haciéndole preguntas, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? Estas cosas son de Dios y el mundo no entiende. Por eso también aún los religiosos no entienden lo que se trata de Dios. Jesús respondió a esta pregunta diciendo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y
Con el miedo dibujado en el rostro contestaron, oh, no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, por lo que debemos estar dispuestos a escuchar lo que Jesucristo nos dice, porque Él sí sabe. Tengamos siempre presente, Dios lo sabe todo, tú y yo no lo sabemos todo. Y a veces, inclusive, mientras más pensamos que sabemos, es que nos reconocemos aún como aquellos que sabemos menos cada vez. Antes de atacarlo a Jesús, lo comienzan a adular, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios en verdad. Ahora viene el golpe traicionero. Le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto a César? ¿Sí o no? Y Jesús da una respuesta sabia. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego otra pregunta es, una mujer fue esposa de 7 hermanos y le preguntan diciendo, ¿de quién será esposa ella cuando estén en el cielo? Y Jesús respondió diciendo, ¿no entienden las Escrituras? ¿Medimos las cosas de Dios con nuestras medidas? O sea, la divinidad de Dios no es prolongación de la humanidad. En el cielo todo es diferente. La siguiente pregunta fue, ¿qué mandamiento es más importante de todos? Amar a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. El día miércoles es un día considerado envuelto en misterio, porque no hay mayor información en los evangelios de los sucesos que ocurrieran en la vida de Jesús en este día. Posiblemente, se piensa, pasó algo que no fuera tan importante como para haberlo registrado, lo cual dudo. Más bien, lo seguro es que fue un día en que Jesús lo ocupó para retirarse a meditar a solas y orar a su Padre, porque ya sabía lo que sucedería el jueves y el viernes. El día jueves es el día más activo de su última semana. Quiero mencionar 9 cosas que sucedieron el día jueves y realmente nos da no solo escalofríos, pero un estremecer del corazón al comenzar a sentir y a percibir, aún con nuestra imaginación, lo que Cristo sufrió. Jesús el día jueves instruyó a sus discípulos acerca de la comida de la Pascua. Por la noche celebraron la Pascua y también allí fue donde instituyó la Santa Cena. El Señor fue aquel quien se inclinó con la toalla y la vasija de agua a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús declaró que Judas iba a ser el que le iba a traicionar y el Señor reveló a sus discípulos que todos lo abandonarían. Jesús dio el pronunciamiento de un gran discurso que está registrado en San Juan 14 al 16, lo cual sigue de ello la oración intercesora del capítulo 17 de San Juan. Y luego recordamos la agonía en Getsemaní, donde su sudor eran gotas de sangre, intensa agonía, lo cual concluyera con el arresto feroz.